Bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Esto es un programa en la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso, que se realiza por primera vez. Es nuestro debut en la pantalla de DTV y les vamos a contar durante una hora de reloj todas las novedades culturales que atraviesan la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Mi nombre es Maya Kershen, los voy a acompañar en este recorrido donde vamos a hablar con distintos referentes artísticos, así como con diputados y diputadas que integran la Cámara Baja y quienes nos van a dar además su punto de vista artístico de la región que representan. El día de hoy comenzamos con una novedad muy interesante, que es el concierto que realizó la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación el viernes 1 de octubre. Ya volvieron a la presencialidad y en esa fecha se presentó como invitado el artista Rudy Flores, un artista correntino que ha llevado el folclore a diferentes puntos del mundo y que acompañó a la dirección musical de Sebastiano De Filippi, su director, quien estuvo presente en este gran evento titulado Argentina Clásica y Moderna. Fue nuestra compañera Luciana Fernández, que estuvo entrevistando a sus protagonistas. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastiano De Filippi, el director musical de la orquesta. Estamos ante un nuevo concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación Argentina, esta vez con un público reducido, respetando el aforo, los protocolos establecidos, el distanciamiento, el uso de tapaboca necesario y correspondiente. Pero antes vamos a estar charlando con dos artistas reconocidos en todas partes del mundo y principalmente en la República Argentina. Por un lado con el director de la orquesta, con Sebastiano De Filippi, y por otro lado con un invitado especial, con el artista Rudy Flores, el cual es un escritor y compositor correntino conocido en distintas partes del mundo. Estamos con el director de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, Sebastiano De Filippi. Muchas gracias por estar con nosotros en la pantalla de DTV. Bueno, y contanos un poco, Sebastiano, cómo es volver a dirigir en este contexto luego de la pandemia y qué expectativas hay de ahora en adelante con la orquesta. Bueno, estamos en las vísperas de lo que es nuestro segundo concierto con público desde que estalló la pandemia, con un programa dedicado a música argentina, así que estamos muy entusiasmados vamos a hacer una pequeña prueba de sonido ahora y luego el concierto. Perfecto. Y contanos, ¿hace cuánto sos director de la orquesta y hace cuánto está la Orquesta de Cámara? La Orquesta de Cámara tiene 31 años de existencia, que los cumple este año precisamente, y yo hace 8 años que gané el concurso para ser titular del organismo. Perfecto. ¿Y nos podrías contar cuáles son los géneros que integran la Orquesta de Cámara? Bueno, la nuestra es una típica orquesta de cuerdas, con lo cual tiene un vasto repertorio que va generalmente del siglo XVII al siglo XXI, hasta obras modernas y contemporáneas, y tratamos, cuando es posible, de hacer también algunos arreglos que abarquen repertorios de matriz popular. Y ahora sí tenemos al entrevistado, el primer entrevistado en este programa en Todo es Cultura, el diputado Marcelo Koenig, que vino al piso para poder charlar de todas las novedades artísticas. Marcelo, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, qué orgullo y qué responsabilidad ser el primer entrevistado, ¿no? Hay que romper el hielo, ¿no? Sí, dale, vamos. Bueno, vamos a romper el hielo entonces con la primera pregunta, porque vos integrás la Comisión de Cultura, entre otras comisiones, ¿no?, que también integrás, como la de la libertad de expresión. Quería preguntarte respecto a la labor que desarrollan en esta comisión. Bueno, de alguna manera lo que tenemos que hacer en la comisión es lo que se hace en cada una de las comisiones, que es abordar los proyectos que se presentan, que se relacionan en este caso con el tema de cultura, y dar un dictamen en favor o en contra de alguno de los proyectos que se presentan. Y esa es parte de nuestra tarea para que después esos proyectos vayan al recinto y en el recinto se debatan y se transformen en la media sanción de la ley. Diputado, ¿existe la participación ciudadana para la presentación de estos proyectos? En realidad, los proyectos tienen que ser presentados por algún diputado de la Nación, sí, o diputado o diputada de la Nación.
En todo caso, está en cada uno de nosotros cómo construimos esa agenda en base a las demandas populares, en base a la participación ciudadana, en base a aquellos que nosotros consideramos que son nuestros mandantes, ¿no? Digamos, y esa idea de participación tiene que ver con armar agendas abiertas y armar métodos participativos de presentación de proyectos. Esto es muy interesante porque, bueno, sobre todo en este contexto que sabemos que es nuevo para todos, esta generación que está atravesando una pandemia a nivel mundial y que ha afectado también a gran parte de la comunidad artística. Han cerrado teatros, centros culturales, cines. ¿Cómo se piensa desde la Dirección de Cultura que se va a reactivar la situación de la comunidad artística y qué propuestas tienen al respecto? Bueno, no te podría decir qué propuesta tiene la Dirección de Cultura, porque yo no soy parte de ella. La Comisión de Cultura. En la comisión en particular, lo que hace es precisamente tratar de dar respuesta a eso, digamos. De hecho, hemos dado dictamen positivo a algunas de las iniciativas que había para paliar un poco el enorme daño que, como vos bien decías, produjo la pandemia, sobre todo en los productores artísticos, ¿no? Digamos, en aquellos que son no digo los protagonistas de nuestra cultura, porque yo tengo una concepción de cultura mucho más amplia y que no abarca solamente a los artistas, pero sin duda que los artistas pasaron momentos muy difíciles en la Argentina y en el mundo en función de los recortes de esa presencialidad que de alguna manera es casi indispensable, si bien empezaron a haber producciones culturales por streaming y diversas formas de virtualidad. Se reinventaron. Que nos hizo reinventarnos a todos en cada cuestión, digamos. Pero hay algo que le falta. A mí, yo doy clases en la universidad y a mí ese contacto cara a cara con los estudiantes me da una diferencia sustancial a la hora de transmitir algo. Y la verdad es que ni quiero pensar eso para aquellos que son actores, músicos, esa ida y vuelta, no es lo mismo mediado por la telemática. No, totalmente, no es lo mismo una actividad presencial que una actividad digital. El beneficio de la digital, digamos, que sería acceder de modo federal con los contenidos culturales a todo el país, pero la presencialidad tiene su encanto, algo que es necesario retornar. Por suerte, afortunadamente, estamos volviendo a la reapertura de los espacios culturales con aforos controlados. Y sobre la actividad que realizan, bueno, vos como especialista en cultura has publicado varios libros también, digo, tenés mucho conocimiento en ese área. Quería preguntarte entonces, ¿cómo es tu perspectiva de cultura? Vos recién mencionabas en la charla que estábamos teniendo que tenés una perspectiva mucho más amplia que cultura como arte nada más. ¿Cuál sería entonces tu perspectiva? Cultura es la forma de relacionarse que tiene una sociedad con los otros, la forma de relacionarse que tiene con las cosas, la forma de relacionarse que tiene incluso con otra dimensión, con lo religioso. Eso forma parte de la cultura de un pueblo. Las manifestaciones artísticas son una parte interesante, dinamizadora y sustancial y de alguna manera un emergente de ese proceso cultural que es mucho más profundo, que tiene que ver con un sustrato, un suelo, una manera de habitar el mundo. Y esto es en todo caso la idea que uno tiene de cultura, porque a veces se reduce la cultura desde una matriz elitista a solamente manifestaciones artísticas y desde una matriz colonial particularmente, que en nuestro país lamentablemente está muy extendida, pareciera que ni siquiera son las manifestaciones artísticas de nuestra propia cultura, sino aquellas que son en parte imitación o repetición o de alguna manera un tratar de parecernos a las producciones artísticas de otros lugares del mundo. Sí, eso es verdad. Y respecto, bueno, a las producciones artísticas y a la cultura, vos como integrante, usted como integrante, diputado de la Comisión de Cultura y también de la Comisión de Libertad de Expresión, dos temáticas que están estrechamente vinculadas. Quería saber cómo se plasma en el ejercicio la cultura desde esa perspectiva, desde libertad de expresión
y cultura. Sí, es sin duda que la libertad de expresión es uno de los aspectos de la cultura. Sin libertad de expresión, la producción cultural se ve limitada. Digamos, podríamos decir que es una condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no? Digamos, para la producción cultural. En la Argentina, por suerte, existe una amplísima libertad de expresión y cada uno puede manifestar lo que le parece, lo que quiere, en la medida de lo posible, sin agraviar a los otros, aunque lamentablemente ha instalado muy fuertemente en este último tiempo, y la pandemia, podríamos decir, lo potenció o lo desnudó, en realidad, un fuerte discurso del odio, que yo creo que en el fondo uno lo acepta como parte de la libertad de expresión, pero es un atentado a la libertad de expresión porque generalmente esos discursos del odio son la base de sustento de las aventuras autoritarias, o por lo menos lo fueron históricamente en la Argentina, que son las que primero cercenan la libertad de expresión, ¿no? Es verdad, y eso sucede también mucho en las redes sociales hoy en día, que es una nueva forma también de comunicarse, donde hay muchas expresiones de odio respecto a los comentarios, ¿no? A la libre expresión que tienen las personas. Pero bueno, vamos a dar un vuelco, diputado. Dale. Vamos a hablar sobre un proyecto que usted presentó para declarar el Día Nacional de los y las Charanguistas, un homenaje a Jaime Torres. Quería preguntarle cómo surge esta idea. Esto surge a partir del director de cultura de uno de los municipios del conurbano, de Hurlingham, el negro Rafa, un gran amigo, que me acercó a esta iniciativa y me puso en contacto con la familia de Jaime Torres. Y me parecía a mí que la cultura argentina tiene una deuda con don Jaime Torres, que fue no solamente, todos recordamos la misa criolla y su ejecución del charango en la misa criolla, pero además fue un tipo que revalidó ese instrumento que tiene en esta cosa de concebir a la cultura de una manera profunda y que los artistas son expresión de eso. De alguna manera, la esencia del carácter mestizo de nuestra cultura americana, ¿no? Porque el charango es la mezcla de las cuerdas propias de la cultura europea y el hecho en base en ese momento, ¿no?, a la caparazón de esos animales propios americanos y el modo de ejecutarlo, que no solamente se desarrolla en la Argentina, sino también en Chile, en Bolivia y en otros lugares de nuestra América, fue durante muchos años una especie de cultura subordinada, ¿no?, de cultura de segunda categoría. Y de alguna manera, don Jaime fue el que rescató ese instrumento y lo llevó a los más altos niveles del mundo, ¿no? Él tocó incluso en Alemania, en Japón. En el 74, hizo la apertura del Mundial de Alemania. Exactamente. Hizo su gira en Japón, que fue absolutamente revolucionaria y exitosa, y de alguna manera le dio valor a eso, lo puso a jugar en primera, esa cosa que esa cultura europeísta, eurocéntrica, miraba como despectivamente, ¿no? Digamos, y por eso me parece que las y los charanguistas merecen, en homenaje a don Jaime Torres, el 21 de septiembre, tener, que es el día de su nacimiento, tener su día, ¿no? Tener eso. Y logramos el año pasado darle dictamen en la Comisión de Cultura, pero lamentablemente todavía no hemos logrado ponerlo en la agenda. Y esto también quizás tiene que ver con la pandemia, que va generando prioridades y estableciendo algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Y lamentablemente, aunque seguimos empujando y tratando de organizar movilización en torno a este tema, porque también muchos de las y los charanguistas, a partir de la presentación del proyecto y algunos antes, se pusieron en contacto con nosotros en esta cosa participativa de la elaboración de leyes, y yo creo que ojalá el año que viene, que es el año donde vamos a vivir mejor sin pandemia, en la nueva realidad, realidad, podamos generar un gran o varios hechos culturales en relación a las y los charanguistas, para que finalmente se cumpla esa deuda y se haga ese homenaje
a don Jaime Torres, que sin duda fue un grande de nuestra cultura. Sí, este tucumano querido que teníamos y que lo recordamos todavía a nivel musical. Yo recuerdo haberlo visto una vez en el Teatro Xirgu en vivo y él agarraba el charango, lo ponía acá y plasmaba una sonrisa de oreja a oreja que te transmitía la música con un montón de emociones. Sin duda era, a todos los que lo escuchamos, era de esos músicos que son capaces de transformar el mundo, digamos, con la alegría con la que expanden sus producciones artísticas. La verdad, es una duda pendiente, como decía antes. Bueno, esperemos que se logre, que se pueda tener un dictamen favorable. El dictamen ya está, ahora tiene que pasar a la Cámara para que lo transformemos en esa media sanción de la ley. Hablando de la Cámara, ¿no? Y de los proyectos de ley, quería preguntarle cuáles son las prioridades que usted establecería para un 2022. Bueno, a nivel cultural, ¿no? Sí, sí. Es difícil pensar cuáles son una agenda prioritaria de eso. Yo creo que en parte tiene que ver con la recuperación y el fomento de la cultura, entendida como una expresión identitaria. Y me parece que en eso hay no solamente que rescatar, sino también promover el desarrollo de nuestras propias expresiones culturales identitarias. Y en este sentido yo quiero plantear una sola cuestión que está presentada como proyecto, que nosotros estuvimos trabajando como proyecto y no lo terminamos todavía de presentar, que es el tema de la creación de un Instituto Nacional del Tango, ¿no? El tango no tiene un instituto, así como sí lo tiene el teatro, y yo creo que el tango no es una expresión musical más de las tantas expresiones que existen en la Argentina, sino que es producto de esa búsqueda de la identidad nacional a partir de, sobre todo, de principios del siglo XX, que se plasmó en ese abrazo del tango y que hoy sin duda que es parte, podríamos decir, de la marca país. En el mundo no se identifican por Maradona, por Messi, pero también por el tango. Pero también por el tango. Y por el mate también. Y por el mate ahí ya la compartimos con otros, ¿no? Porque los uruguayos, los paraguayos, los brasileros, los gauchos del sur de Brasil también disputarían esa identidad matera que tuvo que ver con el origen de los pueblos originarios guaraníticos, que son los que produjeron esa infusión, y los jesuitas que organizaron esa infusión que llegue a distintos lugares en toda la América colonial hispánica. Después habría que ver si mate o tereré, pero no nos vamos a meter en ese debate porque es eterno. Soy fundamentalista del mate. Fundamentalista del mate. Pero no sabía que el tango no tenía un espacio, una representación acá en Argentina, siendo no solo una música, un baile también que nos representa alrededor del mundo. Y el tango, bueno, al principio, en sus primeros años, era un baile entre hombres, ¿puede ser? El tango era marginal y por lo tanto era una expresión de danza que salió de lugares prostibularios en donde muchas veces los hombres ensayaban entre ellos porque era toda una conmoción que una mujer se prestara para esa cuestión del baile, digamos. Es claro que es una buena expresión de cómo hay lugar al mestizaje, a las distintas olas de mestizaje con las que se forma nuestra identidad, y al mismo tiempo también una expresión de cómo la cultura popular se impone sobre la cultura elitista, porque a lo largo del tiempo el tango se fue refinando, se fue haciendo una expresión nuestra en el mundo, ¿no? Hoy hay competencias internacionales de tango. Sin duda, y hay mucha gente que viene a hacer turismo a Buenos Aires particularmente, pero a la Argentina y viven toda. La experiencia del cabeceo, ¿no? Y de la experiencia del cabeceo, para de las sacar milongas, del bailar, de escuchar. Acá no solamente hay orquestas clásicas de tango que han demostrado la calidad de la composición artística, sino también hay nuevas propuestas de tango
que incluso vinculan con otros géneros musicales. Me viene a la cabeza Bajo Fondo, Sí. o otro tipo de expresiones que, qué sé yo, Astillero, o que lo mezcla también con la murga, o qué sé yo, la Fernández Fierro, que es más clásica, pero también le pone una impronta rockera a esa expresión cultural nuestra que es el tango. Ahí entramos en otro debate porque después está el que habla del tango tradicional y que hasta Piazzolla no lo consideraban dentro del género. A mí Piazzolla me encanta, me parece que es casi una herejía no considerarlo Es una dentro del eminencia. tango a Astor Piazzolla, que para mí es uno, dentro de los clásicos, por lo menos de lo que a mí más me gusta. A mí también, así que bueno, diputado Marcelo Koenig, muchas gracias por venir a Todo es Cultura. Estamos en el debut, estás participando de esta primera emisión que se va a repetir seguramente durante diferentes días. Todo Cultura, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y esperemos que se inicie el ciclo con suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Recibimos esas palabras. Y bueno, seguimos con más novedades porque, como les comentaba antes, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación se presentó el viernes pasado en el Salón de Pasos Perdidos. Realizaron un concierto titulado Argentina Clásica y Moderna. Allí estuvo como invitado un músico correntino, estuvo Rudy Flores, que llevó el chamamé a diferentes lugares del país y también traspasando las fronteras. Nuestra compañera Luciana Fernández estuvo hablando con Rudy Flores. Vamos a escuchar lo que decía. Estamos con Rudy Flores, invitado especial, compositor correntino. Muchas gracias, Rudy, por estar con nosotros en el piso de DTV. Y contanos cómo es esta expectativa, esta vuelta luego de la pandemia y esta presencialidad con público reducido. Bueno, este es un momento que estábamos esperando con muchas ansias, todos, ¿no? No solamente la gente del campo artístico, yo creo que todo el mundo está soñando con que se termine esta pesadilla para que retome la normalidad tan anhelada. En mi caso, yo me siento realmente honrado y feliz doblemente porque, bueno, primeramente estamos saliendo lentamente de este momento difícil, pero además el hecho de poder tocar con esta prestigiosa orquesta, de la Orquesta de Cámara del Congreso, para mí es una experiencia muy valiosa y muy importante. Y así que feliz por las dos situaciones, ¿no? Bien, y contanos, Rudy, ¿cuál va a ser el repertorio que van a tocar hoy acá en la Cámara del Congreso de la Nación? Bueno, en primera parte la orquesta va a interpretar obras de compositores argentinos como García Acevedo y Salkman, y en segunda parte vamos a tocar yo como solista invitado una serie de 5 piezas mías inspiradas en la música del litoral, o sea, 5 chamamés. ¿Y cómo fueron los ensayos en el contexto de pandemia en el cual no se podía quizá tocar con público y demás? Y bueno, uno se va adaptando, ¿no? Uno se fue adaptando a esta situación. Respetando, por supuesto, siempre los protocolos que exigen, ¿no? Y que presentan las medidas sanitarias. Fue difícil adaptarse, pero respetando, como te decía recién, los protocolos, pudimos salir adelante con estos ensayos que a veces son un poco, sobre todo con la orquesta, ¿no? Porque son muchos, son numerosos, entonces manteniendo las distancias, todo se pudo hacer en orden. Perfecto. Bueno, Rudy, muchísimas gracias por estar con nosotros en el piso de DTV. Te deseamos lo mejor y ahora vamos a estar presente escuchando tu música. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y un saludo grande para los amigos. Y ahora sí, seguimos en Todo Cultura y tenemos novedades. Se les había anticipado que hay diputados y diputadas que nos recomiendan actividades culturales, sus discos favoritos, sus libros favoritos, así como sus artistas preferidos. En el día de hoy la tenemos a la diputada del Frente de Todos, Mara Brauer, que nos estuvo haciendo sus recomendaciones. Vamos a escuchar lo que dijo. Hola, soy Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
Recomiendo un artista plástico, Vicente Grondona, hace unas esculturas de carbón, unas rosales increíbles y unos cuadros hermosos. Me gusta mucho ese artista plástico. Un libro, La China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. La historia de la China, la mujer de Martín Fierro, que se va de caravana en una historia queer con una inglesa recorriendo toda la Argentina. Por último, ya que cumple 70 años Charlie, Clips Modernos, ese CD o ese disco. Y como dice un tema, no soy una extraña, conozco la ciudad, no es como dicen los diarios. Bueno, qué placer escuchar a la diputada Mara Brauer. Le agradecemos también por haber grabado este clip para Todo Cultura. Ella mencionaba en un momento el disco Clics Modernos de Charly García y quiero hacer una acotación porque es un disco que fue reconocido por la revista Rolling Stone en su momento como el segundo disco que marcó el rock argentino y latinoamericano y también por la revista Al Borde, una revista estadounidense que lo enmarcó en el tercer mejor disco dentro de los 250 mejores de Iberoamérica, con temas, bueno, como Los Dinosaurios o Nos Siguen Pegando Abajo. Un discazo para escuchar, pero vamos a seguir con otros temas y con invitados en piso, porque está con nosotros Natalia Calcaño. Ella es subdirectora de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados, así que Natalia, bienvenida y gracias por estar en este debut. Ay, estoy muy contenta que me hayan invitado al debut. Mucha alegría de que la Dirección de Cultura esté participando de este programa cultural. Es que están contribuyendo mucho también con los contenidos para que podamos desarrollar el programa, así que no me queda más que agradecerte por eso. Claro que sí. Y empecemos por lo primero. ¿Cuál es la labor de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver con la actividad cultural de la Cámara de Diputados, no con lo legislativo, que para eso está la Comisión de Cultura y los diputados y las diputadas trabajan esos temas. Nosotros tiene que ver con todo lo institucional, artístico, cultural, identitario. Tenemos distintas áreas y nuestro quehacer es eso, es diverso. Tiene que ver con el patrimonio, con las artes. Tenemos una orquesta, un museo, el departamento de visitas guiadas que muestra el hermoso Palacio Legislativo, que es parte fundamental de nuestro patrimonio material. Tenemos actividades artísticas, celebraciones, entregas de premios. Toda la actividad cultural que es muy variada de nuestra Cámara nos ocupamos nosotros. Te voy a preguntar entonces cómo hicieron con este desafío de la pandemia de reinventarse. ¿Cómo salieron adelante? Y pudimos trabajar un montón, pero fue un proceso, bueno, como nos pasó a todos, ¿no? Fue un proceso de digitalizarnos, de pasar al formato digital, cada uno en su casa, o sea, hubo que armar, somos un equipo grande, como te decía, tenemos muchas áreas y pudimos organizarnos. Primero que nada fue vivir en el Zoom, o sea, organizamos nuestra labor cotidiana y la exhibición de conversatorios, de charlas, de exhibiciones artísticas a través del formato digital, con las redes y con el Zoom. Y bueno, hubo que hacer una metamorfosis, ¿no? Medio anfibios, un poquito abajo del agua, un poquito por afuera. Claro, ya tenemos un equipo de redes, tenemos un equipo de edición audiovisual, diseñadoras, o sea, había un equipo, pero eso se intensificó de una manera impresionante y todo el equipo que elabora lo presencial tuvo que acomodarse. Esto lo pudimos hacer durante el año pasado y desarrollamos durante el año pasado y este año un montón de actividades de las distintas áreas en formato digital. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el área de visitas guiadas, sí. De repente, ¿qué hacía? No podíamos mostrar el palacio. Hicieron unos micros muy lindos, la verdad que muy recomendables, que es el Congreso desde casa, donde cada una de las visitas, de las guías y de los guías, propone el recorrido de un lugar desde su casa y van transcurriendo las imágenes y va contando el Salón de Elia Parodi, el Salón de Pasos Perdidos, el recinto, la cúpula. Y entonces en 5 o 6 minutos conoces al Congreso desde tu casa. Un detalle histórico y artístico, me imagino, de cada espacio que tiene el Palacio Legislativo. Hay de todo para contar de ese palacio, desde los materiales, de dónde vinieron, desde cada partecita que vemos, los mármoles, los azulejos, los techos, cada uno es una historia y a la vez toda la historia política que ha sucedido en cada uno de esos espacios. Es de todo lo que se puede contar de cada salón, te podés quedar horas hablando. Así que, bueno, pudimos hacer estos micros que son
son fáciles de circular y que son de libre acceso, para poder seguir recorriendo el Palacio Legislativo desde nuestras casas. Bueno, me imagino que también todos estos espacios que nos contabas recién tienen un trabajo enorme en cuanto a la preservación. Ahí me imagino que entra en acción lo que es el Museo Legislativo, el taller que tienen de preservación y restauración. Sí, ahí es el museo, que es otra de las áreas importantes que cuenta la Dirección General de Cultura, que es un museo que tiene una colección importante, una colección de arte, que fueron distintas donaciones que fueron haciendo artistas, diputados y diputadas, una colección impresionante de fotografía histórica, que el día que podamos exhibir eso va a ser una locura. Lo poquito que pude ver es impresionante, y a la vez tiene a su cargo la preservación de todo lo que es el patrimonio mueble, porque el Palacio Legislativo es patrimonio nacional, pero no solo en su fachada, como la mayor parte de los edificios patrimoniales nacionales, sino que todo el interior. Creo que son 6 los edificios en todo el país que tienen esta característica. ¿Y esto qué implica? Que lo que uno ve a lo largo del palacio, un mueble, un cuadro, un sillón, todo eso es patrimonio. Entonces, primero, no lo podemos mover, no lo podemos tocar y lo tenemos que preservar. Tenemos un equipo de restauradores especialistas en las distintas materias, el cuero, el papel, las obras de arte, para sostener y cuidar el mantenimiento de un patrimonio que se utiliza, porque esto también lo llamativo, no es un patrimonio que uno mira con un cordoncito, sino que los diputados y las diputadas se sientan en esos muebles y escriben en esos escritorios que hay que cuidar. Entonces es muy importante la labor del equipo de restauradores y restauradoras de nuestro Museo Legislativo. Ahora que nos contás esto, Natalia, cada vez que entre al Palacio Legislativo voy a andar con cuidado de no tocar nada para poder contribuir con la preservación. Sí, nuestro director general, Lito Gras, cada vez que caminamos está, ay, mira cómo está sentado, cuidado que el terciopelo sufre, porque claro, todo para nosotros, todo eso es algo que tenemos que, un terciopelo que se rasga, no es una cualquier, ¿qué terciopelo es? Hay que ver cómo se restaura, no se puede poner cualquiera. Claro. Bueno, son todos desafíos que por suerte hay un equipo muy especialista, pero sí, hay que cuidarlo. Natalia, quiero saber qué nos recomendás, porque tienen, como vos decías recién, un montón de actividades dentro de la Dirección General de Cultura, desde muestras fotográficas, artísticas, conversatorios, talleres, cursos. Sí, de todo. Mucho. ¿Cuáles son tus destacados? Yo igual les tengo que recomendar que entren al portal de la cultura que está en la página de la Cámara, porque ahí está toda la agenda, porque es muy variada. Estamos también con esta de vuelta a poder encontrarnos con una actividad que no paramos. Entonces hay para todos los gustos, eso sí lo puedo decir. Tenemos desde distintas propuestas, todas interesantes, que hacen diputados y diputadas, que nos acercan y los acompañamos a hacer eso. Ahora se va a hacer una celebración a Cuchi Leguizamón, vamos a recordarlo, y va a haber unos en Pasos Perdidos, va a ser un espectáculo hermoso. Estas son distintas propuestas artísticas vinculadas con ideas de diputados y diputadas que vienen y nos traen sus ideas. Luego tenemos pronto entrega de premios Alberdi, que es algo que es el premio más importante que hace la Cámara de Diputados. Hace poco se le dio post-mortem a Ramón Carrillo y fue una entrega hermosa, muy emocionante, con el hijo de Ramón Carrillo. Bueno, en estos momentos de pandemia se volvió una figura central, gran sanitarista argentino. Sí. Vienen ahora importantísimas entregas de Alberdi y dentro de poquito va a ser la entrega a Estela de Carlotto, entonces va a ser un momento muy lindo. Estamos también con... se van a hacer de forma presencial, digamos, con participación. De Ramón Carrillo en Pasos Perdidos y los que vienen de este año se van a hacer. Eso se decidió esperar a que se pueda hacer presencial. Con un aforo. Con un aforo, por supuesto, con protocolos, con barbijos, con todos los protocolos, por supuesto, pero es distinto hacer ese reconocimiento, estos premios que son tan importantes para la Cámara, que pudieran hacerse de manera presencial, y bueno, tuvimos que esperar a que las condiciones estén, así que ahora viene una seguidilla de entrega de premios Alberdi que me parece que vale la pena. También van a ser transmitidas, obviamente, por las redes nuestras, y se puede mirar desde cualquier lugar. Bueno, y como dijiste, Natalia, si acceden a las redes sociales y a la página de la Dirección General de Cultura, está todo. Ahí está toda la información también para que se puedan inscribir en las distintas actividades. Claro, estamos ahora con Tecnópolis también, que se pueden inscribir para ir a visitar nuestro stand del Congreso, que hay distintas instancias también que tenemos que son bicamerales, que hacemos con Senado.
la orquesta, por ejemplo, nuestra orquesta es bicameral, o sea, nosotros trabajamos juntos, el stand de Tecnópolis también es bicameral también. Y hacemos las celebraciones de Albores de la Patria, se llama las distintas efemérides patrias, ahora viene el 12 de octubre, en donde con la Dirección General de Senado desarrollamos distintas actividades, también recomiendo que las miren, y todo va quedando, con esto de la pandemia, la parte buena de lo digital es que todo queda como un reservorio, entonces si alguien quiere ver algo que se perdió, lo puede encontrar en nuestro portal de cultura. Perfecto, es increíble el trabajo que están haciendo. Natalia Calcaño, muchísimas gracias por estar en Todo Cultura. Te esperamos en otro momento para seguir metiéndonos en cada detalle de la Dirección de Cultura. Por supuesto, soy fan de este programa, te digo. Así que es el primer me encantó programa, ser la primera invitada y ya soy fan. Así que cuenten con nosotros para lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Natalia Calcaño, subdirectora de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados. Y ahora vamos a ir a un segmento que realizamos en conjunto con la Dirección General de Cultura, que son las curiosidades del Congreso. Hoy vamos a hablar de Juvenilia, de Miguel Cané, este exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, que escribe sus andanzas durante sus épocas escolares. Vamos a ver el informe, ¿qué les parece? ¿Sabías que Miguel Cané, quien nació en Montevideo en 1851 y falleció en Buenos Aires en 1905, fue diputado de la Nación durante los períodos de 1876 a 1880 y 1880 a 1884? Renunció a su segundo mandato en el año 1881 para desempeñarse como representante diplomático ante los gobiernos de Colombia y Venezuela. Allí, lejos de su patria, escribió Juvenilia, su obra literaria más célebre, que surgió ante la necesidad de matar largas horas de tristeza y soledad, las mismas que sintió cuando ingresó al Colegio Nacional Buenos Aires en 1863, luego de la muerte de su padre. Ese recuerdo nostálgico lo impulsó a retratar sus memorias de juventud y adolescencia en el internado, sin dejar de evocar algunas travesuras también. En Juvenilia, Cané relata sus andanzas de estudiante y las del grupo de jóvenes que eran sus compañeros en el Colegio Nacional de Buenos Aires, recién fundado sobre el antiguo internado de los jesuitas, en un antiguo edificio de la calle Bolívar, situado en la Manzana de las Luces, en Buenos Aires, que albergaba también la universidad y la iglesia de San Ignacio. El autor destaca la presencia y labor del educador francés Amadeo Jacques, exiliado político de Napoleón III, quien fuera director del colegio hasta su muerte, y quien le dio la estructura académica que haría de él una de las más prestigiosas instituciones educativas argentinas. Cané pasó por las aulas del Colegio Nacional entre 1863 y 1868. Salió de allí para combatir en la Guerra de la Triple Alianza, en Paraguay, en un batallón de colegiales y universitarios al mando del doctor Miguel Francisco Nicolás de Villegas, profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. En 1943 se rodó la película Juvenilia, basada en el libro, bajo la dirección de Augusto César Battione, con Ernesto Vilches, Ricardo Pasano, Hugo Pimentel, Marco Zucker, Gogó Andreu y Juan Carlos Altavista. Bueno, ahí lo teníamos, las curiosidades del Congreso sobre Miguel Cané, exdiputado nacional, y el libro que escribió Juvenilia. Veíamos recién algunas imágenes también de la película que ganó Cóndor de Plata, inspirada en la obra original de Miguel Cané. Pero vamos a seguir ahora con un nuevo invitado, porque está con nosotros Alejandro Santa, el director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maya? Felicitaciones por el nuevo programa. La verdad que hacía falta un programa más extenso sobre todo lo que hacemos en cultura en todo el Parlamento. Así que una muy buena noticia. Bueno, yo voy a aprovechar primero, Alejandro, para agradecerles a todo el equipo de la Biblioteca del Congreso, así como al equipo de la Dirección General de Cultura, por todo el apoyo que nos dan no solo para este programa, sino también para las columnas culturales que emitimos a diario en DTV. Pero bueno, vamos a empezar a hablar porque hay muchos temas y tenemos poco tiempo. El tiempo siempre es tirano. Así que empecemos por el concepto, ¿qué te parece?, de biblioteca verde. ¿Qué significa que la Biblioteca del Congreso es una biblioteca verde?
Bueno, tenemos una idea ya hace tiempo. Colocamos, por ejemplo, en nuestros techos todo lo que son los paneles solares. Eso permite hoy que todos los edificios nuestros estén casi con el 30% del consumo de su luz a través de estos paneles. Después, lo que ves ahí, esos tanques permiten el juntar todo el agua de lluvia, y con eso se realiza la limpieza de los edificios. Después se trabaja en todo lo que es el reciclado de los residuos tóxicos que, por ejemplo, que se realiza en la microfilmación. Eso se recicla y se elimina a través de una empresa. Y después se trabaja en todo lo que es la despaperización, y todo lo que es el papel de rezago que tenemos se dona, por ejemplo, al Garrahan. Y además se fomenta muchísimo esto en el trabajo que hacemos con las escuelas a través de los programas federales. Se concientiza mucho, más que nada, de la acción, pasarlo a la educación. Eso es muy importante porque los chicos pueden ver en nuestra biblioteca de alguna manera cómo se aplica una metodología verde. Siempre esto, como todos nuestros procedimientos, los realizamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son los ODS. Efectivamente tiene que ver con el planeta, con lo que es la agenda en general. Bueno, de hecho, hablando de la ONU, vamos a hablar un poquito, si te parece, de la UNESCO, porque se está festejando lo que es el acceso a la información. Se están celebrando una serie de actividades para el acceso que tienen las personas a la información, y la biblioteca cumple un gran rol en este sentido. Quería preguntarte sobre las actividades que están llevando a cabo al respecto. Y nosotros en nuestra biblioteca consideramos que el acceso a la información a través de la transparencia, a través de la información pública, es fundamental para los ciudadanos. Nosotros somos, por denominación, un lugar específico donde permitimos el acceso libre, democrático a la información, al conocimiento, pero también al esparcimiento. En los tiempos que vivimos, ustedes hablaban recién con la subdirectora de gestión cultural, todo lo que fue la pandemia. Bueno, hoy nuestra responsabilidad es poder brindarle al ciudadano el esparcimiento, más allá de la información. Es muy importante. ¿Y qué hicimos con UNESCO? Varias actividades. Una de ellas tuvo que ver con una charla, un webinar específico, que hablamos sobre el tema de la ley de Escazú, que es un tema de una ley muy importante que aprobó nuestro Parlamento, nuestra Cámara de Diputados, que tiene que ver específicamente con el mantenimiento del medio ambiente, y trabajamos permanentemente con UNESCO a través de lo que es la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, que es la IFLA, como socios estratégicos en la región para todo lo que tiene que ver con la divulgación del acceso libre y democrático a la cultura y a la información. Alejandro, sabés que justo quería decirte, porque vos acabás de mencionar a IFLA, quería felicitarte porque fuiste nombrado como representante de la sede para América Latina y el Caribe, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, de esta Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Quería preguntarte entonces al respecto, ¿cuál es el rol de esta función? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que la biblioteca es miembro de la Federación de Bibliotecas Internacionales, que es la IFLA, que nuclea todas las bibliotecas y bibliotecarios del mundo con su sede en La Haya. Hace ya un tiempo que estamos trabajando, y hace 2 meses fui electo como presidente de la División para América Latina y el Caribe. ¿Qué es esto importante? Es la primera vez que un argentino preside esta división. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos incidencia. Hay una palabra que se usa mucho hoy, que es el advocacy, que es ser parte, tener una silla en la mesa de discusión. Hoy la Biblioteca del Congreso es la voz de las bibliotecas y los bibliotecarios de América Latina y el Caribe. Y eso es muy importante porque nuestra región es la región que tiene mayor crecimiento y mayor potencial en todo lo que es el pensamiento cultural de este mundo que está en tantos cambios. Creemos, y creo personalmente, que la región de Latinoamérica y el Caribe va a ser el lugar de discusión de los grandes temas que se vienen. Porque en el resto de los espacios, en el resto de las regiones, realmente ya la discusión está casi agotada. Y es realmente nuestra región, una región con mucho futuro. Nosotros incidimos hoy en todo lo que es las políticas bibliotecarias,
incidimos en todo lo que es la política de acceso a la información y a la cultura. Esa es la importancia. Bueno, también sé que ha realizado actividades analizando las leyes vigentes y las modificaciones necesarias, porque hay veces que hay inconvenientes con, por ejemplo, los derechos de autor cuando se pasa de una plataforma a una nueva plataforma, ¿no? Con el cambio de los formatos. Pero Alejandro, ¿sabes qué? Te quiero preguntar sobre otra cosa antes de que se nos acabe el tiempo de la nota, porque ustedes realizan una labor muy linda y muy destacada para llevar de forma federal todos los contenidos de la Biblioteca del Congreso y hacen una acción junto con Trenes Argentinos, y quería que nos cuentes un poco al respecto. Bueno, nosotros, como vos sabés bien, nacemos como biblioteca parlamentaria hace 163 años, pero elegimos hace mucho ser una gran biblioteca pública. Una biblioteca pública que está abierta a las 24 horas en la ciudad de Buenos Aires. Y hace mucho tiempo también elegimos tener una presencia federal. Esta presencia federal se da a través de diferentes programas. Uno de los programas es el tren sanitario. Este tren sanitario, que es un tren norte y un tren sur, va a asistir a los ciudadanos en pequeñas poblaciones donde solamente entra el tren y van con ayuda, medicamentos, se le dan documentos, y nosotros llevamos nuestros libros, se le entregan libros a la gente, se le permite el acceso también a tecnología, y además también sumamos a esto una nueva acuerdo con Trenes Argentinos que tiene que ver que en la plataforma de la reserva de los pasajes vos podés bajar a través del código QR todos nuestros libros editados y poder leerlos en el tramo que te lleva al viaje. Eso es bárbaro. En tu casa o donde vos quieras. Es fabuloso, la tecnología es eso lo que te permite. Creo que la pandemia nos ha dejado una serie de cosas positivas, y una de ellas es que la gente se ha amigado muchísimo con la tecnología. Y esto creo que no hay una discusión muchas veces hay esta dicotomía de discutir si el libro de papel o el libro digital. Me parece que no hay discusión, sino que son absolutamente complementarios. Alejandro, quiero que me hagas una promesa acá en televisión, ya sé que te estoy comprometiendo, pero te queremos tener en algún momento en el piso para poder meternos de lleno en todas estas temáticas. Te agradezco mucho por haber participado en nuestro debut. Y bueno, escuchamos la palabra recién de Alejandro Santa, director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a vos y mucha suerte. Bueno, y seguimos con novedades porque tenemos una agenda muy cargada a nivel cultural. Antes estábamos hablando con Natalia Calcaño, subdirectora de Cultura General aquí en la Cámara de Diputados, y también estuvimos hablando con Alejandro Santa, director coordinador general de la Biblioteca del Congreso, y vamos a ver todas las actividades que tienen por delante. Empezamos entonces con el jueves 7 de octubre a las 18 horas se realizará un taller virtual titulada Enseñanza de Modelos Matemáticos en la Escuela. Está dictado por Paula Bergero, que es licenciada y doctora y postdoctorada en física, también investigadora adjunta del CONICET y jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Seguimos también con otra propuesta, si les parece, que es la propuesta del jueves 7 de octubre a las 19 horas. El mismo jueves, una nueva actividad, diferente horario. Se va a llevar a cabo el segundo encuentro del Club de Lectura de Microficciones, que coordina Sandra Bianchini. Se trata de una oferta de la Biblioteca del Congreso de la Nación denominada Leer y Escribir Microficciones, que promueve compartir microficciones con material de la Biblioteca de Microrelatos Luisa Valenzuela, que fue creada hace muy poco y que cuenta con donaciones de la misma Luisa Valenzuela y que forman parte del acervo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Esta actividad es una herramienta ideal para quienes deseen participar del curso de microrelatos impulsado por la biblioteca y que está destinado a estudiantes de primer nivel, de nivel primario y secundario. Vamos entonces con las recomendaciones culturales de la Dirección General de Cultura. El martes 12 de octubre a las 5 de la tarde en el Salón Pasos Perdidos se va a realizar un evento de forma presencial. Se entregará la mención de honor diputado nacional Dr. Juan Bautista Alberdi a la memoria del Dr. Leandro Dispuy. Esta actividad la promueve el diputado nacional José Luis Ricardo.
tenemos otra actividad también para el 12 de octubre, que es el ciclo Los Albores de la Patria, que refiere al Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Es promovido por las direcciones de cultura del Congreso, tanto del Senado como de diputados, y va a haber un conservatorio sobre la muestra fotográfica Prisioneros de la Ciencia, Pueblos Originarios como Objetos de Museo, Antropología del Genocidio. Es una muestra fotográfica que será subida a redes sociales y a la página web de la Dirección General de Cultura más adelante, a fines de octubre, pero este conversatorio sirve para meterse de lleno en esta temática. Y bueno, nos vamos. Se pasó volando esta primera emisión de Todo Cultura. Les agradezco mucho por estar con nosotros. Saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Diputados TV, así que los esperamos para la próxima emisión con mucha más información cultural. Hasta luego.